Bienvenidos a mi canal Pedro Garau B. En este vídeo vamos a hacer la grabación de la escuela sabática del 18 del 3 del 2023. Yo la he titulado El último tiempo antes de llegar a Canaán celestial. Pero antes vamos a orar a nuestro Dios para pedir su protección. Amado Padre, que moras en los cielos, estamos muy agradecidos con todas las bendiciones que tú nos das cada momento. Ayúdanos a tener un corazón agradecido con lo que tenemos cada día. Ayuda a tu Santo Espíritu, mándanos a tu Santo Espíritu para que nos siga guiando, que nos dé los frutos del Espíritu, que moldee nuestro carácter, porque queremos estar allí, queremos estar en la tierra nueva, Señor. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La escuela sabática de esta semana yo la he titulado El último tiempo para llegar a la Canaán celestial. Después sabréis el por qué la he titulado así, El último tiempo. Pero antes de empezando, vamos a leer el versículo de Segunda de Crónicas 20:20. Dice: obedeced a Jehová y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Y aquí nos da el ejemplo de Josafat, el rey de Judá. Y entonces el rey de Judá estaba totalmente perdido, estaba muy preparado para ir a la guerra y tenía un ejército impresionante, bien dotado, bien cualificado, pero el ejército enemigo era 20 veces más grande, mayor, digo 20, pero era mucho mayor que él en gente y en ejército y en todo. O sea que él se veía que él solo, por sí solo, no podía salir vencedor. Y entonces, ¿qué hizo? Él depositó toda su confianza en Jehová su Dios. Y Jehová luchó la batalla por él. Yo este ejemplo lo llevo a hoy, a estos días, a nuestros días que estamos viviendo nosotros. El mundo nos está agobiando, nos está apretujando, estamos perdidos, aunque estemos preparados y querramos hacer la voluntad de Dios. A veces el enemigo es tan fuerte y tan superior que a veces nos sentimos pues que no somos nada. Y entonces es el momento, es el ejemplo correcto para que aprendamos a depender de Jehová en todo momento. Nuestra vida no nos pertenece. Somos responsables de nuestra vida, pero la vida pertenece a Dios. Nuestro cuerpo, somos responsables, pero también pertenece a Dios. Entonces, este versículo, creed a Jehová y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados, es para mí un himno que nosotros debemos agarrarnos para poder llegar a la tierra nueva. Y vamos a seguir, porque Satanás está dominando el mundo entero, sabe que le queda poco tiempo, está luchando a destajo para vencernos, para someternos, para que nosotros caigamos en pecado, para que nosotros nos olvidemos de Dios. Pero Josafat es nuestro ejemplo. Creed en Jehová y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Esto es la meta, esto es la insignia, esta es nuestra bandera hoy en día, en este mundo, que todo, ser fiel es tan difícil. Porque al pecado lo llaman virtud y a la virtud lo llaman pecado. Y vamos a seguir, esto ha sido la introducción porque es el ejemplo, y este versículo deberíamos tenerlo siempre en nuestra mente porque es el resultado para poder vencer la batalla. Vamos a seguir, y la escuela sabática está sobre dos versículos para mí que son muy importantes. Por ejemplo, Daniel 12 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel y será tiempo de angustia cual nunca fue. En este tiempo se ha libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro de la vida. Entonces dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, será tiempo de angustia cual nunca fue ni la habrá sobre la tierra. Y después, en Apocalipsis 13,
del 15 al 18, nos dice, vamos a empezar al 15, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen. Voy a leer el 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Fijaos, dice que tiene la herida de espada y vivió. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. O sea, ¿quién infunde aliento a la imagen de la bestia? La bestia infunde aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no adorase a la bestia. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el nombre de su nombre o el número de su nombre. Entonces, pero estos tiempos, ¿dónde van estos tiempos? ¿Dónde los colocamos a estos tiempos? En Daniel 12, tanto Daniel 12 como Apocalipsis 13, tenemos que colocarlo. En Job 24:1 dice, si Dios tiene unos tiempos, ¿por qué los hijos o sus hijos no conocen estos tiempos? Nosotros debemos conocer los tiempos en que vivimos. Y para saber estos tiempos, vamos a leer Apocalipsis 17 y vamos a leer el 17:7. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? O sea, Juan había visto a la mujer ebria de la sangre de los mártires. Dice, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Vamos a recordar esto, 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para salir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán, viendo a la bestia que era, no es y será. O sea, que aquí nos habla de que la bestia tiene 3 tiempos. Tiene los tiempos, era, no es y será. Vamos a leer. Entonces aquí ya tenemos que ir a Daniel 2, porque todas las profecías terminan en el mismo punto, terminan en la venida de Cristo y en la destrucción del pecado, como estas mismas profecías. Bueno, en Daniel 2 nos habla de la estatua de Nabucodonosor, que es Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial y después los dedos de los pies. Pero en los dedos de los pies, en el capítulo 7 y 8, ya nos da más luz y nos habla de un cuerno pequeño. Y ese cuerno pequeño dice que hacía grandes cosas, hacía guerra contra los santos. Bueno, hay 30 características de este poder. Y entonces, este poder tuvo 1260 años de poder. Entonces dice que la bestia que has visto era, no es y será. O sea, Juan lo que vio vio el tiempo no es. Entonces el tiempo era, ahora estamos en el tiempo no es y vendrá el tiempo será. Y entonces, ¿qué pasa? En los dedos de los pies hay los tiempos era, no es y será. Estos tiempos completan el plan de redención, no hay más tiempos. Y entonces, tanto el cuerno pequeño como, bueno, Apocalipsis 13 nos da los requisitos de estos 3 tiempos. Por ejemplo, no vamos a leerlo todo, pero en Apocalipsis 13 también habla de la bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. O sea, fijaos que 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis 17 también dice, ¿por qué te asombres? Yo te mostraré, yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. O sea, dice lo mismo que Apocalipsis 13:1. Pero vamos a seguir Apocalipsis 13. Y en el versículo 2 dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder
y su trono y grande autoridad. ¿Quién le dio el poder? El dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Después dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, que la bestia tiene un tiempo que es herida. Y entonces, ¿qué pasa? Pues necesita un tiempo para recuperarse. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, o sea, Satanás había dado autoridad a esta bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién tendrá tanto poder como la bestia? En la pregunta. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. O sea, 42 meses son 1260 años. Aquí está hablando del tiempo era, que es el tiempo del cuerno pequeño. Después lo veremos. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, todo el mundo le dio autoridad sobre todo el mundo, y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida y del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Fijaos que aquí dice lo mismo. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 17, cuando habla de la bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, también está hablando de lo mismo. ¿A qué se refiere cuando dice 7 cabezas y 10 cuernos? Bueno, este poder que haría alianzas ilícitas, pero no se unirían, porque el poder político no se puede unir con el poder religioso, se unirán con alianzas ilícitas, pero el poder político seguirá siendo político y el poder religioso seguirá siendo poder religioso. Aquí nos está hablando del cuerno pequeño. Y el cuerno pequeño, este poder, que es el papado, tiene 3 tiempos. Era, que ya pasó, que tuvo 1260 años de poder, y gobernó. Este poder gobernó sobre 7 reyes, que son los 7 reyes de Europa, porque 3 se rebelaron contra él y entonces 3 los sometió. Y entonces se quedó sobre 7, que son todos estos reyes que le dieron el poder durante todo el tiempo de la Inquisición, 1260 años. Empezó en el 538 y terminó en 1798. Vino el general Berthier de Napoleón, se llevó el Papa de Roma preso, y entonces todos los leyes y todas las tierras que había quitado o robado o quitado de propiedad a los sus dueños se fueron devueltos y las leyes fueron anuladas. Pero ¿qué pasa? Después en Apocalipsis 13 ya hemos visto que hay una bestia, pero después dice... Después vi otra bestia que salía de la tierra, que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta bestia es Estados Unidos de América. Elena de White dice claramente que es Estados Unidos de América. Dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia. O sea, tiene el mismo poder que la primera bestia, que el cuerno pequeño. Y en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Qué hará Estados Unidos? Hará que todo el mundo adore a la primera bestia que tenía la herida de espada, que recibió la herida en 1798, pero que se recuperó. O sea, ahora estamos aquí, Estados Unidos está dando el poder a la bestia poco a poco, al cuerno pequeño, que volverá. Y entonces, ¿qué pasará? Entraremos en el nuevo orden mundial. Vamos a leer ahora Apocalipsis 17.
Dice, y la bestia que era y no es, está para subir, Apocalipsis 17, 8. Bueno, para subir del abismo, está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán, viendo a la bestia que era, no es y será. O sea, que volverá a ser. Dice, y esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. O sea, que son los 7 reyes que dominó en estos 1260 años el tiempo de la Inquisición. Además, está sentada encima de 7 montes, las 7 colinas, en medio de 7 montes, las 7 colinas de Roma. 5 de ellos, dice, son 7 reyes. Ojo, 5 han caído. ¿Cuáles son los 5 que han caído? Babilonia, 1, Medo-Persia, 2, Grecia, 3, Roma, 4, y el cuerno pequeño es el 5. El 5. O sea, estos ya han pasado. 5 han sido, 1 es. Fijaos, este es. 5 han sido, 1 es. ¿Por qué este es? Porque la bestia no es. La bestia no es. Y el tiempo que la bestia se recupera, hay otro que está en su lugar. Era, no es y será. 5 han sido, 1 es. Este es de Estados Unidos y está porque la bestia se está recuperando de la herida. Pero volverá a ser. Estamos a punto, en el umbral, de empezar el nuevo orden mundial. Perdón. Que el nuevo orden mundial empezará con el tiempo será de la bestia y será el último tiempo de este poder. Entonces, a propósito, yo lo he llamado a este estudio el último tiempo para llegar a la Canaán celestial. ¿Qué pasará en el tiempo será? Bueno, este tiempo vamos a reflejarlo aquí. Todo esto será el tiempo será de la bestia, que empezará con la ley dominical nacional. ¿Qué pasará? Pues después de la ley dominical nacional se impondrá la ley dominical mundial. Vale, aquí hay un tiempo, ¿qué pasa en este tiempo? En este tiempo se hace el juicio a todas las organizaciones que se han formado desde 1844 hasta la ley dominical nacional. Os voy a explicar esto. Antes de 1844 se dio el fuerte pregón del mensaje del primer ángel que decía que el juicio tenía que comenzar. Ninguna organización aceptó el mensaje. Dios tuvo que levantar un pueblo para dar el mensaje del primer ángel que decía que el juicio tenía que comenzar, que se olvidasen de lo que no estaba escrito en la palabra de Dios, que se volviesen al escrito está y que aceptasen a Dios como su único creador y su palabra como su ley. Pero ninguna organización aceptó este mensaje. Entonces Dios levantó un pueblo para dar el mensaje del primer ángel y del segundo ángel. Esta iglesia fue la iglesia adventista del séptimo día. Ella es la responsable, tiene la responsabilidad de dar el mensaje de los 3 ángeles. Esta es su misión. Pero ¿qué pasará? Empezará la ley dominical mundial, la ley dominical nacional, y de la ley nacional hasta la ley dominical mundial habrá un tiempo. En este tiempo se hará juicio de todas las organizaciones. Ninguna organización pasará la prueba. Entonces Dios levantará un pueblo. Apocalipsis 12, 17. El dragón se fue a hacer contra la guerra, la mujer. Se airó contra la mujer, pero la guerra no la hace contra la mujer, sino contra los descendientes de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Apocalipsis 12, 17. O sea, que ahora Satanás se está airando con la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la depositaria de la verdad. Pero cuando llegue el momento, solamente el remanente que sea fiel dentro de la iglesia recibirá
recibirá el poder para dar el mensaje y Satanás hará guerra contra ellos. Entonces se impondrá la ley dominical nacional. ¿Qué pasará? Dentro de este tema está Apocalipsis. Estos dos entran en el tiempo será. Daniel 12, todo está dentro del tiempo será. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, sea tiempo de angustia cual nunca fue ni la habrá. En este tiempo se ha libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida y del Cordero. ¿Qué tiempo? Dice, bienaventurado el que llegue a 1335 días. O sea, en este tiempo se ha libertado tu pueblo. Entonces, todo Daniel 12 lo tenemos que poner dentro el tiempo será de la bestia. Vamos a leerlo. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo, los que duermen en el polvo se levantarán. Y los que duermen en el polvo de la tierra sean despertados, unos para vida eterna cuando venga Cristo y otros para vergüenza y confusión perpetua después del milenio. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, y después dice otra cosa, dice, y muchos, en el versículo 10, serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Está hablando aquí del fuerte pregón, que es el mensaje del segundo y el de Apocalipsis 18:2. Entonces, aquí se abrirá el quinto sello. El quinto sello es el juicio de los vivos. Los vivos. Entonces empezará el juicio de los vivos. El juicio empieza por la casa de Dios, empezará por los hijos de Dios. Estos serán juzgados, sellados, recibirán la lluvia tardía y darán el fuerte pregón. Que es el mensaje del segundo ángel, que dirá que la bestia, que la iglesia ya ha caído. Y después que todas las iglesias han caído porque se han vuelto guarida de animales inmundos. Entonces, y el mensaje será, salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no recibáis las plagas. En Apocalipsis 14, si leemos el mensaje del segundo ángel, perdona que busque el versículo, 14:8, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y Apocalipsis 18 dice, y clamó a gran voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. En Apocalipsis 14 dice lo mismo, dice, él también beberá del vino que ha sido vaciado en el cáliz de su ira, y será... Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Se está diciendo lo mismo, que caerán también las plagas, pero habla de la bestia y la imagen de la bestia. O sea, es lo mismo. El mensaje del segundo ángel es el mismo que Apocalipsis 18:2, pero con añadidos, dice la hermana White. Entonces, es el mismo mensaje. Entonces, los sellados, los que reciban la lluvia tardía, sean sellados, recibirán la lluvia tardía y darán el fuerte pregón. ¿Qué pasará cuando estén dando el fuerte pregón? Los entendidos entenderán, y los no entendidos no comprenderán, y muchos serán lavados, emblanquecidos y purificados. ¿Con qué? Con la sangre del Cordero. Entonces, en este tiempo habrá el decreto de muerte. Y todo esto durará
hasta que Cristo termine el juicio. Fin, juicio. Entonces empezarán a caer las plagas. Cuando Daniel 12 en aquel tiempo se levantará Miguel, será tiempo, era a partir de aquí, se levantará Miguel y será tiempo de angustia. ¿Por qué? Porque estarán cayendo las plagas. Y Apocalipsis 13, ¿dónde lo colocamos? Apocalipsis 13 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no lo adore. Decreto de muerte. Aquí está el decreto de muerte. Dice, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. O sea, aquí se formará la imagen de la bestia. Y a partir de aquí, poco a poco, se irá calentando, se abrirá el quinto sello, empezará el juicio, seremos juzgados, sellados, recibiremos la lluvia tardía y daremos el fuerte pregón. Que será el mensaje del segundo ángel y el de Apocalipsis 18 del 2 al 4, que es el mismo con tiempos y anécdotas añadidas. Así que esto es este tiempo que está a punto de empezar. Solamente podemos llegar a este tiempo si nosotros confiamos en Jehová, o si obedecemos a Jehová y escuchamos y estamos atentos a sus profetas, seremos prosperados. ¿Por qué? Porque los profetas nos están diciendo claramente en qué punto estamos. Y estamos a punto de llegar a la Canaán celestial. Cuando Pedro dice que los elementos ardiendo se fundirán, ¿dónde los tenemos que colocar? Después de las plagas viene Cristo, venida de Cristo, aquí hay el milenio, y después de aquí después del milenio, la restauración del pueblo de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque después del milenio, cuando se abre el séptimo sello, dice, se hizo silencio en el cielo por media hora. Es el tiempo que la gran ciudad tarda en regresar a la tierra. Y aquí dice, Apocalipsis 21:8, dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. O sea, yo hago nuevas todas las cosas. Cuando haya dado la sentencia del juicio y que todos los pecados y los pecadores sean destruidos, se oirá la voz de Dios que dirá, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y cuando haya terminado o hayan sido hechas, de venid, benditos de mi Padre, a recibir el reino que tuve preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y entonces será la restauración del pueblo de Dios. Pero, ¿qué pasará aquí cuando empieza la ley dominical? Fijaos en Apocalipsis 17, que hemos estado hablando que la bestia tenía 7 cabezas, y 7 cabezas y 10 cuernos. Dice, y los 10 cuernos que has visto, Apocalipsis 17:12, son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero en una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen el mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Apocalipsis 13, ¿qué dice? Que Estados Unidos entrega el poder otra vez a la bestia. Su poder y su autoridad a la bestia. Y el 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque ellos tienen el mismo propósito que Satanás. Pelear contra el pueblo de Dios. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. O sea que aquí todo el poder político le dará el poder otra vez, ¿a qué? A la bestia, que tenía la herida de espada, pero sobrevivió. Apocalipsis 13 lo dice claramente, y aquí también, que dice que el poder político entregará el poder al poder religioso. Y entonces aquí empezará la persecución, como en tiempos de los apóstoles.
Todo esto se volverá a repetir. Hermanos, ya que estamos en este tiempo y estamos a punto de entrar en el nuevo orden mundial, que será el tiempo, será de estos tiempos de la bestia, que será el último tiempo, deberíamos estar atentos con el versículo de 2 de Crónicas 20:20. Obedeced a Jehová y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seremos prosperados. No debemos menospreciar las profecías. El pueblo pereció por falta de conocimiento. Nosotros no nos tiene que pasar lo mismo. Debemos levantar los ojos a Dios. En Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, buscadle mientras esté cercano. Cuando llegue todo esto, hasta que Cristo deje de interceder, hay tiempo de ir a los pies de Cristo y pedir perdón, pero deberíamos buscar ahora a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Para qué? Para que nos fortalezca, para que nos mande el Espíritu Santo y nos dé todos los frutos del Espíritu y nos dé el poder para vencer el pecado con la sangre de Cristo, para poder estar en la tierra nueva. Muchas gracias, espero que haya sido de vuestro interés. Todo esto es mucho más largo, yo lo he abreviado lo máximo que he podido. Espero que sigáis estudiando todo esto y que el Señor os bendiga. Muchas gracias y buenas tardes.